dar lugar ahora a la lectura y a la exposición de la santa palabra de Dios. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3. Proverbios 3. Nos habíamos quedado en el versículo 13, no logramos terminar el capítulo el viernes pasado, así que vamos a retomar el estudio aquí en Proverbios capítulo 3, en el versículo 13. Quizás se le haga fácil encontrar el libro de los Salmos, que es algo extenso y que está a la mitad de la Biblia. Bueno, después de los Salmos está el libro de Proverbios. Proverbios 3 y versículo 13 al 35 vamos a leer. Proverbios 3:13 dice la palabra de Dios: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Vamos a ver aquí 4 cosas que Salomón, a través del libro de Proverbios, en su capítulo 13, nos presenta acerca de la sabiduría. Hemos estado viendo que el enfoque, el énfasis de este libro, escrito por el rey Salomón, es la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es la inteligencia que Dios nos da para poder tomar decisiones correctas en la vida. No es una inteligencia que viene de la universidad. Es bueno ir a la universidad, claro que sí, pero esta no es la sabiduría de la que habla Salomón. No es una sabiduría que viene de libros que nos hablen de ciencia o de física o de química, aunque es bueno estudiar si usted quiere, pero no podemos encontrarla allí. Esta sabiduría, esta inteligencia que nos lleva a tomar decisiones acertadas, la vamos a recibir directamente de Dios, y también la vamos a recibir a través de la palabra de Dios. Así que en las cosas de Dios, no importa qué tanto estudios tenga uno,
No hay ninguna necesidad de pensar que personas que son más estudiadas tienen más posibilidades de servir a Dios. Todo lo contrario. Muchas veces los hermanos que más fielmente sirven al Señor son hermanos que tienen muy poco estudio, pero que han confiado en Dios y que se han profundizado en su palabra y por lo tanto se han hecho personas sabias, personas que saben qué hacer, cómo hacer en el momento indicado, de la manera, y esto es lo más importante, que es agradable a Dios. Entonces, ese es un resumen de lo que vemos aquí en este libro, y vamos a ver 4 cosas en estos versículos del 13 al 35. Del 13 al 18 vamos a ver el valor infinito de la sabiduría que Dios nos da. ¿Qué tanto vale esta sabiduría, este conocimiento que Dios nos da? Bueno, en esos versículos Salomón nos va a describir qué tan valioso es esta sabiduría. Número 2, vamos a ver en los versículos 19 y 20 la grandeza de esta sabiduría. Porque la sabiduría que Dios le da a sus hijos, vamos a ver que es la misma sabiduría que Él utilizó de una manera muy especial y de una gran manera. Entonces vamos a ver la grandeza de la sabiduría de Dios en los versículos 19 y 20. En los versículos 21 a 26, Salomón nos habla de los beneficios que nos da la sabiduría de Dios. Alguien quizás se pregunta, bueno, ¿en qué me beneficia poder recibir esta sabiduría de Dios cuando otras personas, otros lugares me pueden dar también conocimiento? Bueno, vamos a ver el significado, la importancia de la sabiduría que Dios da y de los beneficios que Él da, que nadie más nos puede dar. Y vamos a ver en un último término, en cuarto lugar, los resultados que trae la sabiduría de Dios. Vamos a ver en los versículos 27 a 35 los resultados que se ven en la vida de una persona que tiene la sabiduría de Dios y que la pone en práctica. Quiero animar a las mamás que tienen a sus hijos aquí. No se sientan mal que hacen ruido. Ustedes traigan a esos bebés todo lo que quieran. El día que no haya niños ni bebés en las reuniones va a ser muy triste, ¿verdad? Entonces, no se sientan para nada mal. Qué bueno que están aquí. El Señor los ama a ellos y ellos van a ir creciendo y van a ir entendiendo las cosas de Dios, y esto es muy bueno que los traigan. Muy bien, vamos a ver entonces el valor de la sabiduría de Dios. En los versículos 13 a 18, el valor. ¿Qué tan valioso? ¿Se acuerda que Salomón está hablando con su hijo? Y le está tratando de enseñar distintas cosas acerca de la sabiduría de Dios. Y aquí en esta porción del 13 al 18 le va a enseñar, hijo, hay un tremendo valor a la sabiduría que Dios te puede dar. Primeramente usa la palabra en el versículo 13, bienaventurado. Ya hemos visto que esta palabra significa ¿qué? Bendecido, o significa feliz. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Usted quiere ser una persona bendecida, bienaventurada? Entonces pídale a Dios de su sabiduría y viva conforme a esa sabiduría. La persona que tiene, que haya, dice él, la persona que haya la sabiduría, la persona que obtiene la inteligencia de Dios, será una persona bienaventurada. Puede que uno no tenga bienes, puede que uno no tenga mucho dinero, puede que uno no tenga estudios, puede que uno no tenga tierras, pero si uno tiene la sabiduría de Dios,
esa es la persona verdaderamente bendecida. Entonces, es una bienaventuranza como si fuera que da Salomón. Pero quizás su hijo, y recuerde, Salomón era un rey exageradamente rico. Él vivía en enorme opulencia. Le traían animales exóticos de lugares lejanos y especies, y su casa de oro y de madera especial que talaron de árboles del Líbano, y el templo que le construyó a Dios. No hubo rey en Israel que gobernara con tanta riqueza como Salomón. Y qué interesante que, siendo el rey más rico de su tiempo, le dice a su hijo: hijo, ¿sabes cuánto vale la sabiduría de Dios? Le dice en el versículo 14, es mejor que la plata. ¿Mejor que la plata, papá? ¿Seguro? ¿Tanta plata que tú tienes? ¿Tanta riqueza que te...? Sí, le diría él, sí, la sabiduría de Dios es mejor que toda la plata, pero no más valioso que el oro fino. ¿O sí, papá? No, le diría, sí, hijo, no, esta sabiduría de Dios es más valiosa que la plata o que el oro fino. En el 15 le dice que es más preciosa que las piedras preciosas y más que cualquier cosa que se desea. No, le dice Salomón a su hijo: hijo, ni te pongas a pensar ni a comparar la sabiduría de Dios con cualquier cosa aquí en la tierra. Por más que brille, por más hermoso que sea, por más riqueza que te dé, tú busca la sabiduría de Dios. No hay nada como esta sabiduría. Y se acuerda que hemos estado viendo que Salomón habla de que la sabiduría la compara a una persona, la personifica, ¿verdad? Veíamos que la sabiduría es como alguien que sale a las plazas, sale a las calles, sale al mercado clamando para que la gente siga lo que dice de Dios. Bueno, aquí también lo presenta de esa manera, porque en el versículo 16, ¿qué tiene la sabiduría en su mano derecha? Dice Salomón, en su mano derecha tiene largura de días. Hijo, si tú sigues la sabiduría de Dios, esto va a resultar en que vivas una vida larga, que tú puedas vivir varios años sobre esta tierra. Ya le había hablado, ¿verdad?, de la largura de vida. En el versículo 2 lo habíamos visto. Ahí en Proverbios 3:2 le dijo: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y ahora le vuelve a tocar ese punto de cómo alguien que obedece a sus padres terrenales, el quinto mandamiento de la ley, honra a tu padre y a tu madre, le promete a esa persona largura de vida. Pero aquí estamos viendo también que la persona que se entrega a la sabiduría de Dios, la sabiduría como si fuera en su mano derecha, nos dice: mira, ahí te va, largura de vida, largura de años. ¿Pero qué tiene en su mano izquierda? Tiene riquezas, tiene honra. Y la sabiduría, ahí, hermanos, podemos ver, nos da todo lo que necesitamos: años, salud, una buena vida, riqueza y honra, provisión, bendiciones. ¿Sí ve por qué debemos de realmente creer que en Dios está la fuente de todo lo que necesitamos? Pero a veces podemos llegar a pensar que no necesitamos a Dios, y podemos vivir pensando que yo puedo solo, o lo que yo necesito a alguien o algo más me lo puede brindar. No, dice Salomón: hijo, la sabiduría de Dios es lo que te podrá brindar todo lo que tú necesitas.
Pero no solamente eso, hijo, le dice en el versículo 17, si tú sigues la sabiduría de Dios, tú vas a andar por caminos deleitosos, tú vas a andar por veredas de paz. Y pudiera yo estarle hablando a alguien en esta tarde y usted aún no ha conocido esa vereda de paz, ese camino deleitoso que lleva al cielo. Quizás usted todavía sin Cristo anda por el camino espacioso que lleva a la perdición. Y esa es una vida de pleitos. Esa es una vida de problemas, de división, de fricción, de tristezas, de depresión, de vacío, de ansiedad, de tantas cosas. Pero cuando usted y yo conocemos a Dios y andamos en su camino, es un camino de paz, es un camino placentero. Pero la otra cosa que le da valor a la sabiduría de Dios, Salomón le dice a su hijo: hijo, la sabiduría de Dios es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿Dónde más leemos acerca del árbol de la vida en la Biblia? Bueno, si vamos al segundo capítulo de la Biblia, en el Génesis, cuando Dios puso a Adán y a Eva, los primeros hombres de este mundo, Dios creó todos los árboles. Creó un árbol que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y también hizo otro árbol que se llamaba el árbol de la vida. Y cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal y se hicieron pecadores, en ese momento Dios los sacó del huerto del Edén. ¿Para qué? Para que no comieran ahora del árbol de la vida, porque si no, se iban a quedar pecadores para siempre. Porque el árbol de vida da vida eterna. Y Dios puso querubines a la entrada del huerto del Edén con una serpiente ardiente, para que no entraran y en su pecado comieran del árbol de la vida. Porque si no, no habría remedio para la humanidad. Usted y yo no pudiéramos tener ese camino que Cristo abrió a través de su muerte y su resurrección para poder llevarnos al cielo. Entonces, en Génesis leemos acerca del árbol de la vida. Pero aquí en Proverbios se menciona en 4 ocasiones. Aquí en Proverbios 3. Luego en el capítulo 11... Salomón habla que el árbol de vida es fruto del justo. O sea que si usted es una persona que trata de vivir una vida recta, usted y yo deberíamos de estar dando este fruto o disfrutando este fruto del árbol de la vida. En el capítulo 13 de Proverbios, Salomón dice que el árbol de vida es como el deseo cumplido. ¿Cómo se siente usted cuando se le cumple un deseo que tiene? Bien, ¿verdad? Se siente complacido, se siente en paz, se siente agradecido. Dice Salomón, así es este árbol de la vida. En Proverbios 15:4, el árbol de la vida es como lengua apacible de la persona. ¿Tiene usted una lengua apacible? ¿O tiene usted una lengua que crea problemas? No, Salomón nos dice que debemos de ser como el árbol de la vida, que nuestra lengua sea apacible, que no genere problemas, sino que pueda traer más bien paz. Pero llegamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, y en 3 veces leemos del árbol de la vida. Y como un día los que hemos aceptado a Cristo Jesús y lleguemos al nuevo cielo y a la nueva tierra, a la nueva Jerusalén, ¿qué cree que va a haber allí?
va a estar el árbol de la vida. Pero este árbol, le aseguro que no hay ningún árbol. Para aquellos que les gustan mucho los árboles frutales y que los siembran y que conocen tanto de fruta. Yo no sabía tanto de fruta hasta que vine a la colonia. Ustedes tienen tanto conocimiento de tantos frutos que puede dar un árbol, pero yo le aseguro que no hay ningún árbol aquí así. Imagínense cómo será este árbol de la vida en el cielo. Dice la palabra de Dios que va a estar en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce, ahí le va, a ver si usted me puede decir otro árbol que haga esto, produce 12 frutos, 12, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Imagínense, no hay árbol así, ¿verdad? Aquí, ni en Canadá, ni en todo el mundo, solo allá en esa ciudad celestial. Cada mes da un fruto diferente. ¿Cuánto tenemos que esperar para que dé el nance? Un año. ¿Cuánto tenemos que esperar para que dé el mango, la guaya? Un año. Imagínense. Y solo da esa fruta. Pero el árbol de la vida da 12 tipos de frutas. Y da fruto cada mes del año. Y sus hojas, así como ustedes y nosotros tenemos remedios caseros para cuando nos enfermamos, así también ese árbol, las hojas de este árbol son para la sanidad de las naciones. Qué bueno es pensar, hermanos, hermanas, aquellos que hemos aceptado a Cristo, esta vida tan plagada por enfermedades, por dolencias, achaques. Ya no oigo bien, dicen los hermanos cuando llegan a una edad. Ya no veo bien. Mis rodillas, tanto dolor. O hay personas que sufren de azúcar o de hipertensión, y de esto y de aquello, y viven en continuo dolor. Qué bonito va a ser que allá en el cielo no hay nada de eso. No hay enfermedad. La enfermedad habrá quedado atrás. En el cielo no hay doctores, no hay centros de salud. No, este árbol de la vida es lo que nos va a dar sanidad. Gracias a Dios por el árbol de la vida. Bueno, esos son en cuanto al valor, lo valioso que es la sabiduría de Dios. Pero ahora quiero ver en los versículos 19 y 20 la grandeza de la sabiduría de Dios. Usted dice, bueno, ¿realmente será que la sabiduría de Dios me va a ayudar en los problemas de mi vida? ¿Será que Dios realmente tenga el conocimiento que yo necesite para superar una crisis económica, para superar una enfermedad, para poder tener un ingreso, para poder resolver algún problema que tengo? ¿Será que Dios realmente me pueda dar esa sabiduría? Claro que sí, le dice Salomón a su hijo. Hijo, te voy a contar de esta sabiduría para que tú entiendas lo grande que es. Hijo, con esta sabiduría Dios fundó la tierra. Imagínate, hijo, así de enorme, de profunda, de ilimitable es la sabiduría de Dios, que Él con ese mismo conocimiento fundó la tierra. Imagínese, hermano, hermana, que Dios en su sabiduría pudo crear el planeta Tierra y lo pudo colgar en el espacio y pudo hacer que ese planeta pudiese girar por miles de años. Lleva girando alrededor del sol. ¿Usted cree que esa sabiduría de Dios no va a poder con nuestros problemas, que para Dios son tan chiquitos?
Usted imagínese la grandeza de Dios, el poder crearle el planeta Tierra y de colgarlo en el espacio y nunca se ha caído. Dios no puede ayudarle, hermano, hermana, con el problema que usted tiene. Claro que sí. Si Él fundó la tierra, la misma sabiduría que Dios usó para fundar la tierra es la sabiduría que nos da a nosotros. Él con esa sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos. Los cielos. Ahí nos damos cuenta de la grandeza de la creación de nuestro Dios. 3 cielos. El cielo donde vuelan los pájaros. El segundo cielo donde están las estrellas. El tercer cielo donde mora Él. Y lo vasto que es el cielo, el firmamento, el sistema solar y todas las galaxias que Dios ha creado. Con esa misma sabiduría, hermanos, que le da a usted cuando usted tiene un problema, es que Él afirmó los cielos. Por eso es que los domingos en la mañana a veces cantamos: Señor mi Dios. Al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas 1000, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, como dice el coro, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Hermanos, el Dios que con su sabiduría fundó la tierra, el Dios que con su sabiduría afirmó los cielos, el Dios que los abismos con su sabiduría fueron divididos. ¿Qué hizo Dios en el día 2 de la creación? Dividió las aguas de la tierra. La mayor parte de nuestro planeta es agua. Y pensamos en todos los mares, ríos, lagunas, lagos que cubren este planeta. Y Dios con su sabiduría, Él dividió esos abismos. Con la sabiduría de Dios, ¿cuál es la cuarta cosa que Él hizo? Destilan rocío los cielos. A mí me maravilla, especialmente en tiempos de sequía, cuando la pastura necesita humedad y tiene quizás semanas que no llueve. Pero ¿cómo es Dios que algo que parece tan insignificante, tan pequeño, Él todos los días manda ese rocío? Ese rocío que hace que la pastura pueda por lo menos sobrevivir. Y todas las mañanas esa pastura amanece húmeda con su sabiduría. Entonces le pregunto otra vez, hermano, hermana, ¿será que Dios no pueda entonces ayudarle a usted con sus problemas? Si Él pudo hacer y las sigue haciendo todas esas otras cosas que son mucho más difíciles, fundar la tierra, dividir los abismos, afirmar los cielos, hacer que el cielo destile rocío, claro que sí. Nuestros problemas para Dios son diminutos. Entre más grande es su problema, más grande es su Dios. No haga Dios pequeño. No haga Dios un Dios chiquito. Cuando usted y yo tenemos un problema y no confiamos a Él, estamos haciéndolo un Dios débil, un Dios que no puede. No, hermanos, confiemos en Él. Confiemos que el Dios que creó y que sustenta su creación es el mismo Dios que le puede solventar cualquier situación que usted tenga. Bueno, en los versículos 21 a 26, Salomón le habla a su hijo acerca de los beneficios de la sabiduría. Y yo pude
contar 9 beneficios en estos versículos que Dios nos da si nosotros le pedimos a Él su sabiduría. En el versículo 22 encuentro 2. 1, vida al alma. 2, gracia a tu cuello. En el versículo 23 encuentro otros 2. 3, caminar confiadamente. 4, no tropezamos. En el versículo 24 tiene que ver con nuestras noches, con nuestro sueño. Es la quinta cosa, el quinto beneficio. ¿Cuál es? Poder sin temor estar en la noche, sino tener un sueño placentero. ¿Usted duerme, hermano, hermana, de noche? Yo sé que a veces hace mucho calor, así que... Pero a veces, ¿sabe qué nos quita el sueño? La ansiedad, la preocupación, ¿verdad? Y sufrimos de insomnio, porque estamos sufriendo tanto estrés que no podemos dormir de noche. ¿Y qué va a pasar con este problema que tenemos? ¿Y cómo vamos a resolver? Y damos vueltas y vueltas. Pero ¿sabe? Cuando buscamos la sabiduría de Dios, ¿sabe qué le promete Dios? Poder dormir como un bebé. Bueno, los bebés se despiertan cada hora. No sé por qué dicen eso de dormir como un bebé, pero usted me entiende. ¿Cómo duerme el bebé? Placenteramente. Así deberíamos de dormir nosotros los creyentes. Poder decir, Señor, ahí están mis cargas, yo no puedo, tú sí puedes, ahí te van. Y así de esa manera podemos sin temor dormir placenteramente durante la noche. La sexta cosa, en el versículo 25 encuentro otras 2, la sexta y la séptima. No tener temor a lo repentino. ¿Qué es eso? ¿Cómo dice ahí Salomón? El pavor repentino, creo que lo dice. No tendrás temor de pavor repentino. ¿Qué es eso? A veces podemos, y si me permiten voy a descansar un poquito de esto, porque me voy a deshidratar acá arriba. Está bien, ¿verdad? Bajamos de peso. Pero a veces como cristianos podemos estar preocupados a cada rato. Y no hay razón ni para a veces estar preocupados. No, dice Dios, si nosotros tenemos su sabiduría, no vamos a tener temor de lo repentino, que en cualquier momento podría suceder algo. La séptima cosa, tampoco vamos a tener temor de ¿qué? De la ruina de los impíos. Nosotros no tenemos que temer que aquellos que no conocen a Dios nos puedan en alguna manera perjudicar. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que ellos. No. Pero yo creo que todas esas 7 encuentran un fundamento en una sola. Fíjese el versículo 26. ¿Cuál es el fundamento de esas 7? Jehová será tu confianza. ¿Sí ve? Jehová será tu confianza. Si yo no estoy buscando la sabiduría de Dios, Dios no va a ser mi confianza. Y me voy a preocupar y voy a estar estresado y no voy a dormir y voy a estar temeroso de qué me va a hacer el impío y qué va a pasar con este problema. Y estamos bien preocupados. ¿Por qué? Porque no hemos buscado la sabiduría de Dios. Pero si buscamos la sabiduría de Dios, ¿cuál es el fundamento de todo esto? Que Jehová será tu confianza. Jehová será tu confianza. Y Él, no usted ni yo, Él preservará tu pie de quedar preso. Preso, esta palabra en el hebreo, porque la Biblia en el Antiguo Testamento fue en hebreo, significa ser capturado o ser detenido. Quizás alguna persona que nos quiere hacer un mal, quizás el diablo mismo. No,
promete la palabra que Dios nos guardará nuestros pies para no ser detenidos, no quedar presos. Entonces ahí hay 9 beneficios que le da la sabiduría de Dios. Pero voy a terminar con esto. Los resultados que se ven en la vida de la persona que tiene la sabiduría de Dios. Porque sabe, la sabiduría de Dios no es algo que se demuestra por lo que uno solamente sabe. No, la sabiduría de Dios nos lleva a mostrarlo en nuestra vida. Yo no puedo decir que soy sabio, yo no puedo decir que tengo la sabiduría de Dios si no la estoy manifestando en mi vida. Y hay unos ejemplos aquí. Salomón da 4 ejemplos de una persona que vive conforme a la sabiduría de Dios. ¿Cuáles son? Versículos 27 y 28, hacer bien al necesitado. Dice Salomón, hijo, si alguien llega contigo y tú tienes para poder ayudarle y tú no le das, eso está mal. Eso no es obrar conforme a la sabiduría de Dios. O sea que la sabiduría de Dios, ¿qué evita en mí? El egoísmo, de que nomás ando mirando por mí y por mi familia. No, dice aquí Salomón, si llega alguien a ti necesitado y tú tienes que compartir. Ahora, a veces uno no tiene y por lo tanto no puede compartir. El Señor sabe eso. El problema es cuando viene alguien y no tiene que comer y nosotros le decimos porque Jesucristo contó una parábola muy parecida a esta. Se la voy a leer. Jesucristo dijo, pero os enseñaré, no, estoy mal, ahora sí. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Imagínese lo necesitado que está este amigo. No está pidiendo 30,000 pesos, no está pidiendo un lingote de oro, no, está pidiendo 3 panes. Es una persona que está muy necesitada. Está pidiendo porque realmente no tiene nada. Préstame 3 panes. Ahora, no es ni porque él tiene hambre, sino que le ha llegado visita, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. No, dice el Señor, ¿cómo? Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad o en su insistencia, se levantará y le dará todo lo que necesite. Entonces, la primera cosa que me lleva a hacer la sabiduría de Dios es poder hacer el bien al que está necesitado cuando tengo la manera de poder ayudarle. Número 2, la segunda cosa que me hace hacer la sabiduría, ¿cuál es? No hacerle mal al prójimo. Ya como creyentes en Cristo debemos de evitar hacerle el mal al prójimo. Como hijos de Dios, ¿qué sería hacerle el mal? Ofender a un prójimo, ¿verdad? Robarle, extorsionar a un prójimo. No sé, hay tantos ejemplos que podríamos dar, pero es hacerle mal al prójimo. Número 3, en el versículo 30, la sabiduría de Dios nos lleva a no tener pleitos. Hermanos y hermanas, los pleitos son de la vida pasada. ¿Sí? Tenemos que dejar eso en la vida pasada.
En las cosas de Dios nada, ni en la familia, ni en la calle, ni donde sea, se arregla con gritos, o con groserías, o con golpes. No, dice él, no tener pleitos. Y la cuarta cosa que me lleva a hacer la sabiduría de Dios es no envidiar ni seguir los caminos del injusto. Y este capítulo termina hablando de cómo Dios trata a los perversos y a los que son justos. Dice en el 32, Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Él dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Él se burlará de los que se burlan, pero Él a los humildes les dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Ignominia es rechazo. Así que el Señor Dios nos ayude a poder buscar la sabiduría de Dios y ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas.